palabra el asambleísta Vicente Tayano. Gracias, señora presidenta, señores asambleístas. Definitivamente este es un tema importante, pero lamentablemente a la vez un debate que debió ser de altura, de conceptos, de trascendencia constitucional y legal, se ha tergiversado en un cruce de acusaciones. Y obviamente los platos rotos en cuanto a la poca calidad o al poco nivel de este debate, nuevamente lo va a recibir esta Asamblea Nacional. Pero como dicen en Guayaquil, en mi tierra, aquí el que busca encuentra, señora presidenta y señores asambleístas. Lamentablemente el doble discurso hoy lo vimos personificado en la intervención del asambleísta Viteri. Y si vamos a las calles y le preguntamos al Ecuador, ningún ecuatoriano quiere el pasado, ni el pasado muy lejano, ni el pasado muy cercano que el señor Viteri y su partido político representan. Y eso debe quedar absolutamente evidenciado. No puedo incurrir ni llegar al nivel de los epítetos, pero a los calumniadores, a los de doble moral, se los deben rostrar. Y por eso esta breve digresión antes de entrar a tratar el tema de fondo. Si hay algo que no cabe discusión, es que sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana exclusivamente debe decidir el pueblo ecuatoriano. Y hoy, de la propuesta de Muñoz, del contenido de este debate y de lo que se ha generado a través de la opinión pública, encontramos tres propuestas que ninguna confluye con la otra. La primera tesis, que busca la eliminación total del ordenamiento jurídico de nuestra Constitución, de este Consejo de Participación Ciudadana. La segunda tesis, propuesta en la resolución de Muñoz, que busca restringir facultades de este Consejo de Participación Ciudadana. Y una tercera, que nace, entre comillas, de la ciudadanía, que no es totalmente clara. Yo no creo que es momento de los patricios, y coincido con alguna asambleísta. Yo no creo que es momento de remembrar el pasado, es momento de tomar decisiones en función del interés ciudadano, de robustecer y fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica. Para nadie es extraño y para nadie es absurdo que fue un mal invento de la Constitución de Montecristi el haber creado una quinta función, esta famosa función de transparencia. Y dentro de esa función de transparencia, en ese traje a la medida para el proyecto político del señor Correa, de los señores Alianza País, que hoy son las víctimas en este debate, según ellos, estuvo el hilo conductor y el carro, el Consejo de Participación Ciudadana. En 10 años secuestraron la institucionalidad, dueños del país, de lo que hoy supuestamente ellos enrostran. Y la consecuencia la pagó el pueblo: persecución, despilfarro, corrupción, que llevaron al presidente Moreno en febrero del año pasado a una consulta popular para buscar una vía de enmienda, para volver a recuperar de alguna u otra manera la institucionalidad, para que el despilfarro no sea lo que campee, y sobre todo propuso una nueva forma de elección de este Consejo a través de las urnas. Y hoy tenemos que enfrentarnos a las realidades. Guste o no guste, llevaron al pueblo a una elección. Se escogieron candidatos y hay personas que ganaron una elección. Y hoy los que dicen defender al ciudadano quieren defender el status quo. El señor Viteri, parte de eso. Su esposa, miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Y si queremos otro nombre, el esposo de otra legisladora, compañera nuestra, también parte del Consejo de Participación Ciudadana. Así es que con el doble discurso, a otro lado, señor. Ahora, aquí enfrentamos dos tesis. Una propuesta de enmienda que no cabe. El camino que propone Muñoz jurídicamente es el acertado. Una reforma parcial a la Constitución y una reforma que tiene que ir mucho más allá, asambleísta Muñoz, del texto propuesto, porque no solo se debe derogar ciertos artículos, sino también, por ejemplo, el 209, el 210, el 234,
se debe reformar el 120, el 208, el 224 y el 170 de la Constitución, los cuales pido respetuosamente que usted tome nota. Pero si seguimos al tema de fondo y vamos a hilar este tema, tenemos que darnos el tiempo para debatirlo con la seriedad del caso. Y no le engañemos al país. Si esto corre y la vía jurídica sigue su decurso, vamos a terminar primero en un pronunciamiento de la Corte Constitucional que aquí a muchos se les ha olvidado. De acuerdo a nuestra norma, de acuerdo a nuestra Constitución, ese es el primer filtro, que puede dirimir cuál es la vía, inclusive discrepar con la vía que esta propia Asamblea el día de hoy apruebe, que es la reforma parcial que tiene su trámite, y puede decidir que es una enmienda. A título personal considero que no podemos prestarnos por una enmienda, porque sería actuar exactamente como el Congreso anterior. Enmienda para reformar la Constitución, nuevamente como traje la medida, por la puerta de atrás. Este es un tema que tiene que ser consultado al pueblo, y sobre eso el bloque del Partido Social Cristiano, más allá de las aseveraciones de los canallas, ha sido absolutamente claro. Y ahora, una vez que se dirima esa vía por la Corte Constitucional, vamos al desafío de fondo. ¿Quién va a ser el proponente de la consulta? ¿Ustedes creen que si lo propone el presidente Moreno, es decir, el Ejecutivo, un Ejecutivo deslegitimado, con problemas en la economía, el ciudadano va a dar un voto de confianza? No, señores. ¿Ustedes creen que si el proponente en este momento es esta Asamblea Nacional, y empiezo citando la calidad de debate, que esto es lo que se ve hacia afuera, ese cruce de acusaciones entre los compadres, los gladiadores, los que eran y no eran, tampoco va a tener un final feliz? Y allí viene la ciudadanía, pero también con una tesis equivocada de los nobles. Se acabaron los tiempos de los nobles. Así es que, ojo, esto tiene que ser tratado con detenimiento, porque si no, esa consulta popular nace herida no solo de legitimidad, sino que nace herida de muerte. Y ese es un particular que todos debemos tener presente. Y finalmente, en relación a esta discusión, en muchos casos inertes, señores, no se olviden que hay problemas allá afuera en la calle, mucho más importantes que una discusión política, mucho más importante que unos quieran seguir con el status quo que ellos crearon, nuevamente un traje la medida, mucho más que otros que ya no están de acuerdo con eso. Así es que debemos priorizar los temas que son verdaderamente importantes para los ciudadanos. Hay que obviamente agotar el debate y reitero, no equivoquemos el camino, escuchemos al ciudadano y no caigamos en los cantos de sirena. Una asamblea constituyente no es la solución es tomar el tema con prudencia, con altura, con calma y encontrar un hilo conductor para no desperdiciar en un proceso electoral 50 o 60 millones más que le hacen falta a las escuelas, que le hacen falta a la educación, que le hacen falta a la seguridad social. Así es que ese es un particular que, como dice también Guayaquil, ahí se las dejo boteando. Señor proponente, respetuosamente, espero que acoja mis observaciones. Gracias, señora presidenta, señores asambleístas.